La niña que perdonó a los nazis. Llevados a las cámaras de gas en 1944, en un desesperado acto del plan nazi para erradicar al pueblo judío. Algunos de los responsables nunca fueron juzgados, pero en el 2015, el ex-nazi de 93 años, Oskar Gröning, fue llevado a juicio, acusado de ser cómplice de los asesinatos. Los sobrevivientes fueron llamados a relatar sus historias, aún atormentados por el Holocausto. Esta fue su última oportunidad de obtener justicia. Tuve un sueño. En mi sueño, mi madre estaba en la cámara de gas. Luego, se aferraba a mis hermanos y hermanas, esperando a que el gas bajara. Desperté llorando. Fue muy real, no puedo explicarlo, fue increíble. Ustedes ya saben, al verlo de nuevo, ella se veía igual que cuando nos separamos. Sin embargo, una sobreviviente impactó a todos. En la corte, Eva Kor abrazó a Oskar Gröning y lo perdonó por sus crímenes. Los demás sobrevivientes estaban indignados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes no analizar la razón por la que lo están juzgando? O lo que sintió tu familia. No puedo comprenderlo. Pero Eva está determinada a difundir su mensaje. Creo que el perdón es un concepto muy poderoso. Es gratuito, funciona y no tiene efectos secundarios. Y este tormentoso mundo necesita desesperadamente algo además del castigo. Esta es la historia de un sobresaliente grupo de sobrevivientes de Auschwitz, divididos por un histórico juicio, y del extraordinario viaje que llevó a esta pequeña niña a perdonar a los nazis. La niña que perdonó a los nazis. Esta es la controversial sobreviviente de Auschwitz, Eva Kor. Hace 20 años fundó un museo memorial del Holocausto aquí, en el pueblo de Terre Haute, Indiana. Está dedicado a todos los gemelos que fueron objeto de terroríficos experimentos médicos, siendo prisioneros en Auschwitz. Es un asunto de mucho interés para Eva, porque ella y su hermana gemela Miriam estuvieron entre ellos. Esta es una foto que tiene 80 años. Creo que yo soy la de la izquierda porque me veo más traviesa. Y a mi madre le gustaba ponernos en esta alfombra. Estaba muy orgullosa porque la gente pasaba y decía, ¿son reales o son muñecas? En esta, ella es Miriam y esa soy yo. Eva y Miriam fueron enviadas a Auschwitz con sus padres y sus dos hermanas mayores en 1944, junto con más de 400,000 judíos húngaros. La mayoría fueron asesinados a pocas horas de su llegada, como parte de la solución final, el plan nazi para el exterminio del pueblo judío. La élite nazi sería juzgada y castigada por su involucramiento en el Holocausto. Pero la mayoría de quienes trabajaron en Auschwitz evadieron a la justicia, porque no había suficiente evidencia para ligarlos con los asesinatos. Entre ellos estaba el cabo de la SS de 23 años de edad, Oskar Gröning. Conocido como el contador de Auschwitz con 93 años, Oskar Gröning es enjuiciado en Alemania, acusado de ser cómplice del asesinato de 300,000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. Por favor, todos detrás de mí. Inocente, eso creo, no lo sé. El juicio de Gröning solo fue posible debido a un reciente fallo de la corte, gracias al cual los ex-nazis pueden ser juzgados por haber trabajado en los campos de concentración. Gröning nunca negó haber trabajado en Auschwitz,
era responsable de contabilizar el dinero y los objetos de valor robados a las víctimas, lo que era parte del sistema en el que incluso los dientes de oro extraídos de los cuerpos de las víctimas eran enviados a Berlín para contribuir al esfuerzo nazi para financiar la guerra. En la corte, Groening admitió su culpabilidad moral y rogó por el perdón. Pero no lo obtendría del persecutor de nazis, Günther Feld, uno de los fiscales que llevó a juicio a Groening en el pueblo alemán de Lemberg. No era el hombre que los mataba con sus propias manos. Tampoco era quien los quemaba en el crematorio. Pero era el hombre que sabía lo que ocurría. Era un engrane de la maquinaria. Y toda maquinaria funciona gracias a estos engranes. Günther descubrió lo que ocurría en los campos de concentración siendo estudiante, cuando vio un filme sobre la liberación de Belsen. Por supuesto, en la escuela aprendimos mucho sobre los nazis, el campo de concentración, lo que sucedió ahí. Pero estas imágenes lo hacen más impactante para mí. No podía creer que la gente le hiciera eso a otras personas. No podía creerlo. Fue terrible. Al ver estas imágenes, estoy convencido de que debe hacerse justicia hasta que el último de estos criminales muera. En el 2014, Günther y los fiscales comenzaron a buscar sobrevivientes en todo el mundo que estuvieran listos para testificar en el juicio de Oscar Groening. Entre ellos estaban los que se mudaron a la Gran Bretaña después de la guerra. La pregunta era, ¿crees que a los 94 años no debería ser castigado? Es la pregunta que me hicieron los abogados. Y pensé, no siento pena por él, porque si separaron a mi familia de mí sin razón, ¿sentiré pena por él? ¿Porque motivo fueron a la cámara de gas por ser judíos? No había otra razón. Ese soy yo. Otra que sintió que Groening debía enfrentar a la justicia fue Susan Pollock, de Londres. Perdió más de 50 miembros de su familia en el Holocausto. Extraño a mi familia. Quería justicia para ellos. Quería que sus voces se escucharan a través de mí. Porque su pérdida es lo más importante en mi vida. Justicia para los sobrevivientes de Auschwitz. Susan era uno de los últimos sobrevivientes de Auschwitz que accedió a testificar. Entre ellos estaba la controversial Eva Kor. Aquí estoy. Esa pequeña niña judía que los nazis querían destruir, tratándome como un ser humano inferior. Ahora estaba en una corte alemana, rodeada de jueces alemanes, abogados alemanes. Bien. Y era mi turno para relatar mi historia. La historia de Eva fue una de las más impactantes durante el juicio. Increíblemente, terminaría con ella perdonando no solo a Oscar Groening, sino a todos los nazis. En Auschwitz, la masacre de los judíos europeos comenzó en 1942, el mismo año que el voluntario de la SS, Oscar Groening, comenzó a trabajar ahí como contador. Mientras las víctimas eran enviadas a la cámara de gas, sus pertenencias eran revisadas en busca de objetos de valor y dinero, y Groening era el responsable de contabilizar el dinero robado antes de ser enviado a Berlín para financiar el movimiento nazi. Como todos los que pertenecían a la SS, fue traído para odiar a los judíos. Nos dijo que estaba convencido de que los judíos debían exterminarse y desaparecer de la faz de la tierra. Nos platicó que en sus primeros días vio a un bebé que llegó a Auschwitz. Este pequeño llegó en un transporte y unos miembros de la SS lo tomaron de las piernas y lo golpearon.
lo azotaron contra un muro. Él estaba realmente impactado. Nos dijo durante el juicio, creo que pudieron matar a ese bebé de una manera más humana. Y nos dijo abiertamente, yo era de la opinión de que los judíos debían ser exterminados. El primero de los judíos húngaros del cual Groening fue acusado de ayudar a asesinar, llegó a Auschwitz en abril de 1944, apenas un mes después de que los nazis invadieran Hungría. Entre ellos estaba Eva Kor. La joven Eva Kor de 10 años y su familia, incluyendo a su hermana gemela Miriam, fueron raptados de una comunidad judía y llevados en vagones de ganado con su equipaje y pertenencias personales. Todo fue parte de un gran engaño para convencerlos de que serían reubicados en algún lugar del este. 3 días después, llegaron a su verdadero destino. Las puertas se abrieron y miles de personas salieron de esos camiones hacia un terreno rodeado de guardias nazis con perros y personas con uniformes a rayas. Y yo intentaba descifrar qué era ese lugar. Este fue el sitio que recibió a Eva y su familia. Lo sabemos porque estas fotografías fueron tomadas en secreto por un soldado alemán durante el arribo de un tren lleno de judíos húngaros. Fue en esta plataforma conocida como la rampa, donde los nazis decidían quién vivía y quién moría. Solo aquellos considerados suficientemente grandes y fuertes para trabajar sobrevivirían. A menudo las familias que llegaban consistían únicamente en madres con sus hijos y los ancianos, porque los hombres ya se encontraban haciendo trabajos forzados. Es lo que sucedió en el caso de Susan Pollock, quien testificó en el juicio en contra de Oskar Groening. Qué época tan emocionante, ¿cierto? Dios mío. Después que se llevaran a su padre, Susan, de 13 años de edad, fue enviada a Auschwitz. En la rampa, un prisionero judío le comentó que dijera a los nazis que tenía 15 años, suficientes para trabajar. Cuando lo hizo, fue separada de su madre. Creo que sostuve su mano y cuando me soltó, me sentí abandonada, me sentí muy sola y muy triste. Quería seguirla, pero me ordenaron quedarme donde estaba. Vi a mi madre alejarse de mí y así que me quedé observándola y fue la última vez que la vi. La mayoría de aquellos seleccionados para vivir como Susan serían usados por los nazis como esclavos. El resto, incluyendo a las madres con hijos pequeños, ancianos y enfermos, serían enviados a las cámaras de gas. Algunos fueron fotografiados momentos antes. No tenían idea de lo que sucedería. Escenas como esta se repitieron durante la primavera y verano de 1944. Entre los que fueron enviados a Auschwitz estaba Ivor Pearl, de 12 años de edad, junto con su madre, 3 hermanos y 4 hermanas. Recuerdo que estaba emocionado, porque nunca antes estuve en un viaje y estaba viajando en un tren. Era una aventura.
Cuando llegaron a Auschwitz, Ivor y sus hermanos mayores fueron separados del resto de su familia. Corrí hacia mi madre y pude verla caminando con mi hermano, el menor, y mi hermana, aferrándose a ella, y 2 hermanas mayores caminaban con ella. Corrí hacia allá y le dije que quería ir con ella. Ella dijo: no, ¿qué haces aquí? Regresa. Por favor, mamá, déjame ir contigo. Ella dijo: no, regresa con tus hermanos. Y por supuesto, esa fue la última vez que vi a mi madre y al resto de mi familia. Esta es la primera vez que Ivor vio las fotografías tomadas de la plataforma. Sin palabras, totalmente sin palabras. Ciertamente me trae recuerdos. No es que alguna vez lo olvide, pero me lo recuerda de una manera muy clara. El londinense Ivor no tiene fotografías de sus padres ni de la mayoría de sus hermanos y hermanas. Pasó los últimos 70 años intentando recordar su aspecto. ¿Saben? Debo decir esto. Este se parece mucho a mi hermano menor y a mi pequeña hermana y a mi madre en medio. Todo esto me recuerda a ellos. Si pudiera, me encantaría acercar mi mano y poder tocarlos. Su mejilla quisiera tocarla. Por otro lado, tal vez solo me gustaría... no lo sé. Entre mayo y julio de 1944, 400.000 judíos húngaros enfrentaron el terror de la selección en la rampa. ¿Dónde estaba Oskar Gröning cuando aconteció todo esto? En la corte, los fiscales argumentaron que tuvo un papel vital en la rampa, resguardando el equipaje dejado por las víctimas hasta que era retirado para esperar los siguientes arribos. Todo era parte del gran engaño. Todos estos deportados tenían la impresión de que nada malo les sucedería. Al ver el equipaje de los vagones que llegaban previamente, supondrían que algo andaba mal y algo terrible les ocurriría. Este era su trabajo. El engaño en la rampa era tan convincente que en ese momento, aquellos que eran separados de su familia esperaban reunirse más adelante con ellos. Leslie Kleinman tenía 14 años cuando llegó a Auschwitz. Después de ser separado de su familia, fue en busca de ellos. Vi que había algunas personas y les dije: llegué ayer con mi familia. Ustedes saben dónde se encuentran, dónde puedo verlos. Y me dijeron: no podrás verlos. Eso dijeron. 3 horas y media después habían muerto. ¿A dónde habrán ido? Aún no lo entendía. Dijeron: fueron a la cámara de gas, están muertos. Y no podía creer que ahora estaba solo. Pero Leslie se aferró a una luz de esperanza. Pensé, solo hay una persona que sé de corazón que aún vive, y es mi hermana mayor. Sé que aún está viva. Lo que Leslie no sabía era que Gita, su hermana mayor, estaba viva y fue seleccionada para ser esclava. Pero no todos los que escaparon de la cámara de gas formaban parte de la fuerza laboral. Sorprendentemente, algunos fueron elegidos para ser usados en los experimentos médicos de los nazis. Y los más solicitados eran los gemelos. Mientras nos aferrábamos a mi madre, un nazi corría y gritaba en alemán: ¡gemelos, gemelos! Él nos vio a Miriam y a mí. Siempre vestíamos igual y nos parecíamos. Así que exigió a mi madre que le dijera si éramos gemelas. Y ella no supo qué decir, preguntó si eso era bueno. El nazi asintió y mi madre dijo sí.
En ese momento, otro nazi vino, jaló a mi madre hacia la derecha y fuimos jaladas por otro nazi hacia la izquierda. Vimos a mi madre, estábamos llorando y gritando, al igual que mi madre. Lo único que recuerdo es que su mano seguía en el aire apuntándonos. Ella lloraba y yo ni siquiera me despedí de ella. Pero no sabía en ese momento que sería la última vez que la vería. Y yo estaría sola el resto de mi vida. Eva y su hermana Miriam no volvieron a ver con vida a nadie de su familia. Más tarde ese día, las jóvenes fueron llevadas a su barraca. En el interior, en el suelo de la letrina, yacían los cuerpos de niños sin vida. Jamás había visto a alguien sin vida. Y para mí estaba claro que en ese lugar habían muerto niños. Así que ahí mismo hice la promesa en silencio de que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme que Miriam y yo no terminaríamos en el sucio piso de esa letrina. En Auschwitz, al término de la primavera de 1944, Eva Kor y su hermana gemela Miriam, de 10 años de edad, habían evadido la cámara de gas, pero estaban a punto de enfrentar otro terror: el notable médico nazi Josef Mengele. El interés de Mengele era la genética, y en Auschwitz tenía un suministro ilimitado de sujetos para sus experimentos. Sus favoritos eran los gemelos, seleccionados personalmente por él en la plataforma de arribo. En las horas posteriores a la separación de su madre, Ivor Pearl, de 12 años, fue enviado para ser registrado y tatuado. En las barracas, el guardia dio una advertencia. Dijeron, recuerden una cosa. Llegaron a un lugar llamado Auschwitz. No se atrevan a olvidarlo. Ahora les daremos un número. Si lo olvidan, dejarán de existir. Y de pronto comencé a llorar y dije, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Recuerdo muy bien que de pronto lo entendí y de alguna manera lo supe. Dudé que volvería a ver a mi familia. En adelante sería una persona distinta de lo que fui antes. Ya no era un niño. Mi juventud desapareció. Ivor fue retenido en un campo de tránsito, donde esperó para unirse a la fuerza de esclavos de los nazis. Con poco alimento disponible, al igual que los demás prisioneros, comenzó a sufrir de inanición. Susan Pollock, de 14 años, también pasaba hambre. En la corte, describió cómo las niñas de sus barracas eran desvestidas y desfilaban frente a Josef Mengele. Las más débiles eran descartadas y enviadas a la cámara de gas. Comenzamos a pellizcarnos las mejillas, intentando lucir algo saludables, procurando tener una buena postura. Algunas chicas que tenían aspecto débil eran seleccionadas y descartadas. Estaba entumecida por completo. Los únicos momentos en que me sentía viva era cuando jugábamos este juego. ¿Qué tendremos de desayuno esta mañana? Todas las niñas jugábamos. Claro que no había alimento, pero recordábamos nuestro hogar. Y eso era fantástico. Leslie Kleinman, de 14 años, creció en una familia muy religiosa. Pero tras semanas de encarcelamiento, trabajos forzados, golpizas e inanición, comenzó a cuestionar su fe. Pensé, ¿dónde está Dios? ¿En dónde?
No podía creer que con todo el esfuerzo que hicimos rogando a Dios todo este tiempo, no sucediera esto. Tuve una extraordinaria familia. Lo único que motivó a Leslie fue la constante creencia de que se reuniría con su hermana mayor, Gita. Cada noche soñaba con ella y pensaba en que nos reuniríamos más adelante y relataríamos la historia de lo que nos sucedió. Así que creí que nos reuniríamos en algún momento más adelante. Sucedieron encuentros inesperados, pero la tragedia nunca estaba lejos. Un domingo, Ivor Pearl trabajaba en los campos, vestido con el obligatorio uniforme a rayas, cuando le dijeron que 2 niñas de su aldea estaban cerca. Fui hacia allá y ahí estaban mis 2 hermanas. Y yo recuerdo que corrí hacia ellas y las abracé y besé. Y lo primero que se me ocurrió fue lo más tonto. Recuerdo que lo primero que les dije fue: mírenme, soy un adulto, estoy usando pantalones largos. Porque en aquel entonces nadie en casa usaba pantalones largos siendo joven. Quería decirles que ahora era un adulto. Tal vez intentaba decirles inconscientemente que podía cuidar de mi persona. Ivor no volvió a ver a sus hermanas. Mientras tanto, Eva Kor fue llevada al hospital del campo con fiebre, después de una de las misteriosas inyecciones del Dr. Mengele. A la mañana siguiente, el doctor Mengele fue a revisar el registro de mi fiebre y dijo riéndose sarcásticamente: ¡qué mala suerte! Es tan joven y le restan 2 semanas de vida. Las siguientes 2 semanas solo tuve un claro pensamiento. Recuerdo estar arrastrándome en la barraca porque ya no podía caminar. Incluso en un estado mental semiconsciente, me repetía una y otra vez: debo sobrevivir, debo sobrevivir. Como Eva explicó en la corte, Mengele experimentó en gemelos, porque cuando uno fallecía, mataba al otro para comparar los resultados post-mortem. No podía dejar ganar a los nazis. Y mi única manera de luchar era mantenerme con vida y mantener a Miriam con vida. Transcurrió un mes antes de que Eva estuviera mejor de salud y se reuniera con Miriam. Oskar Groening continuó trabajando en Auschwitz hasta octubre de 1944, cuando fue enviado a Bélgica a pelear contra los aliados. Con los rusos avanzando por el este, Auschwitz fue evacuado. En enero de 1945, cerca de 60.000 prisioneros fueron obligados a marchar hacia otros campos. Muchos terminaron en Bergen-Belsen. Belsen era un lugar de muerte, de increíble devastación de seres humanos y carne descompuesta. Los cuerpos se apilaban uno encima de otro. Estaba muriendo en Belsen. Enferma de tifo, tuberculosis y severa desnutrición, Susan, de 14 años, fue encontrada casi sin vida cuando los británicos liberaron el campo en abril de 1945. El soldado inglés, un soldado exhausto por la batalla, tuvo la bondad y gentileza de buscar sobrevivientes. Yo era uno de ellos, y él me levantó al darse cuenta que había movimiento en mi cuerpo. Así que me cargó
con cuidado y gentileza, recuerdo eso. Y simplemente me dejé llevar pensando que estaba en el cielo. La supervivencia de Susan en Belsen fue milagrosa. Cerca de 50.000 prisioneros murieron ahí. Trágicamente, 13.000 de ellos murieron semanas después de su liberación. Entre ellos estaba la hermana de Leslie Kleinman, Gita, quien murió de tifo 2 días después que llegaran los británicos. No podía creerlo. Mis sueños se esfumaron. Mi hermana ya no estaba. ¿Qué iba a hacer? No lo sabía. Esto es muy duro. Esta es la peor experiencia que tengo en mi vida. No podía creer que lo único que quería, y sabía que todos los demás ya no estaban, pero era lo único, no pedía mucho, porque tuvo que morir. Auschwitz fue liberado por los rusos el 27 de enero de 1945. Entre los sacos de cabello humano y pertenencias desechadas encontradas, había una montaña de maletas vacías, como las que resguardaba Oskar Groening en la plataforma. Aunque casi todos los prisioneros fueron evacuados, aún quedaban 7.500. Entre ellos estaban los gemelos que fueron sujetos de los experimentos de Mengele. Capturadas en video al frente de la fila, estaban Eva y su hermana gemela Miriam. Bocado de libertad. El saber que Miriam y yo estábamos vivas. Que mi pequeña promesa a mi persona, esa primera noche en la letrina, se volvió realidad. Eso fue una experiencia inolvidable. Eva y Miriam sobrevivieron a Auschwitz, pero los experimentos del Dr. Mengele tendrían consecuencias significativas. ¿Cómo es que una víctima de la barbarie nazi puede perdonarlos? En los años posteriores al Holocausto, la sobreviviente Eva Kor reconstruyó su vida. Después de mudarse a Israel con su hermana gemela Miriam, contrajo matrimonio con el también sobreviviente del Holocausto Michael. Se mudaron a América, donde trajo a sus 2 hijos. Actualmente, Michael sufre de mala salud e Eva cuida de él. Anotación, 6 puntos más 1. Victoria, 7 puntos. Aunque Eva dejó a Miriam en Israel, donde comenzó una familia propia, las gemelas eran muy unidas. Así que cuando Miriam necesitó un trasplante de riñón en 1987, Eva no dudó en donarle uno de los suyos. Aunque sabía que estaba muy enferma, aún no estaba lista para vivir en un mundo sin ella. Eva sospechó que la enfermedad de Miriam fue causada por las inyecciones que recibió del Dr. Mengele en Auschwitz. Con la esperanza de encontrar una cura, buscó desesperadamente los archivos médicos. Pero fue una tarea imposible. Miriam murió en Israel en 1993. Me invadió un profundo dolor. Despertaba muchas noches, sofocada, al igual que murió mi hermana. Los gemelos tienen una conexión única. Unas semanas después de la muerte de Miriam, una excepcional cadena de eventos cambiaron de nuevo la vida de Eva. Porque fue cuando conoció a este hombre, Hans Munch. Munch era doctor en Auschwitz, e Eva esperaba que supiera la verdad acerca de los experimentos de Mengele. Esto es todo lo que tengo. ¿Tiempo llevas 10 meses. trabajando en esta investigación? 10 meses. 10 meses, sí. El doctor Munch le dijo a Eva que no sabía lo que hizo Mengele, pero que aún le atormentaba el recuerdo de los prisioneros en las cámaras de gas.
Iva se enteró que algunas personas comenzaron a negar que el Holocausto sucedió, por lo que persuadió al Dr. Munch para que declarara sobre Auschwitz, admitiendo lo que presenció ahí. Eso para mí debe ser reconocido como un suceso importante de la historia. Ningún nazi ni neonazi puede decir que no sucedió. Lo tenemos escrito y firmado por el doctor nazi que lo presenció. Iva quería agradecer al Dr. Munch por su declaración, pero no sabía cómo. Lo que se le ocurrió fue impactante, porque decidió perdonarlo públicamente. Y no solo a él, a todos los nazis. 50 años después de la liberación, yo, Eva Moses-Kor, en mi nombre, otorgo amnistía a todos los nazis que participaron, directa o indirectamente, en el asesinato de mi familia y millones más, porque es tiempo de perdonar, pero no olvidar. Para Iva, este acto de perdón tuvo consecuencias inesperadas. Hasta este momento, me di cuenta que siempre reaccioné a lo que otros me hicieron y de alguna manera siempre reaccioné como víctima. Ahora estaba generando acción y es así como llega el sentimiento de poder, con el perdón, al darnos cuenta que podemos controlar lo que sentimos. Y eso liberó la presión, la ira. Y para mí fue un resultado interesante en mi búsqueda de dar un obsequio a los nazis. Yo recibí el mayor regalo. A partir de ese momento, Iva comenzó a difundir su mensaje de perdón e inauguró el Museo Candles, donde dio pláticas a quien quisiera saber más. Sin embargo, su controversial postura no fue compartida por sus compañeros sobrevivientes. Ninguno de nosotros tenemos el derecho a perdonar en nombre de las víctimas que fallecieron en Auschwitz. Incluso los académicos judíos comenzaron a debatir el mensaje de Iva, y la mayoría estuvo en desacuerdo con ella. No estoy convencido de que el perdón sea nuestro derecho o deber. Un requisito para el perdón es la expiación. Y francamente, no creo que le debamos perdón a nadie. Justicia sí, siempre debemos buscar la justicia. Pero el perdón no nos corresponde. A pesar de las críticas, Iva permaneció impávida. En el caso de Oskar Groening, le deseó un poco de expiación, instándolo a persuadir a los otros nazis para que admitieran lo que hicieron y desmentir a quienes niegan el Holocausto, como lo revelan estas imágenes. Pide a tus compañeros nazis que declaren, porque puedes ver que a los sobrevivientes no nos creen. Dicen que somos judíos y queremos lograr algo, pero es tu labor resarcir el mal trabajo que hicieron. Lo haré. ¿Te sientes bien? Gracias. Groening estaba claramente conmovido por las palabras de Iva. Pero como se le prohibió hablar con los medios, jamás sabremos si estaba dispuesto a tomarle la palabra. En los días siguientes, la imagen del abrazo entre Iva y Groening se hizo viral, y el mensaje de perdón de Iva se convirtió en el centro de atención en el caso. Realmente no sabía lo grande que sería. Y todo fue debido a que Groening me abrazó y me besó, y ese hecho fue el que impactó a todo el mundo cuando yo le di el perdón. Sin embargo, para los sobrevivientes como Susan Pollock, quien perdió a 50 miembros de su familia en el Holocausto, lo que hizo Iva amenazaba con demeritar el tema central de este histórico e importante juicio. En el tribunal en que era juzgado este hombre, ¿cómo pudiste? ¿Cómo es que no?
Analizaste la razón por la que se le juzga. No digo que el perdón no tenga lugar bajo otras circunstancias, pero ciertamente no con el Holocausto. Como resultado, 49 de los sobrevivientes firmaron una petición en protesta contra Eva. Entre ellos estaba Leslie Kleinman, quien perdió a toda su familia en el Holocausto. Lloré durante 70 años y pienso en la familia que perdí. Lo eran todo para mí y los perdí. ¿Cómo debería ver a ese hombre, a él que tuvo una buena vida, que yo no tuve? ¿Por qué preocuparme por él? La ley es la ley. No puedes asesinar gente y quedar impune. Él debe recibir su castigo. Pero no todos eligieron firmar la petición, a pesar de que querían justicia. No firmé la petición contra Eva, por la simple razón de que, aunque pienso que todo este odio debe llegar a su fin, alguien debe decir, este es el momento de seguir adelante. Y cuando vi lo que ella hizo, sentí envidia. El 15 de julio del 2015, los jueces encontraron culpable a Oskar Groening de ser cómplice del asesinato de 300.000 personas en Auschwitz. Fue sentenciado a 4 años en prisión. El persecutor de los nazis Günter Feld estuvo satisfecho con el veredicto. Para él, la búsqueda de justicia continúa. Creo que nunca debemos perdonar a los nazis. Cometieron terribles e increíbles crímenes contra la humanidad y contra toda esa pobre gente. Mientras yo viva y desempeñe un trabajo que me permita enjuiciar a los nazis, lo haré. Pasaron ya más de 70 años desde la liberación de Auschwitz. Para los sobrevivientes, la memoria de lo que les sucedió a ellos y a sus familias jamás desaparecerá. Que el mensaje de perdón de Eva Kor sea correcto o incorrecto es materia de debate. Pero ella sigue determinada a difundir su mensaje siempre que pueda. Para mí es muy triste que cualquier víctima siga haciéndolo. Todo lo que puedo hacer es mostrarles que tienen otra opción. Creo que el perdón es algo muy poderoso. Y tal vez si vivo y hablo lo suficiente al respecto, la gente lo intentará, porque este mundo necesita el perdón desesperadamente. Así que quiero que todos me ayuden a sembrar esas semillas de paz alrededor del mundo. Reparar el mundo, celebrar la vida, perdonar y sanar. Después de escuchar el testimonio de los sobrevivientes, Oskar Groening admitió su complicidad en el Holocausto.